Que Dios les bendiga. Y yo quería continuar con el tema, ¿no? Con la temática que hemos estado hablando todos estos días y orando sobre los ídolos, ¿no? Sobre la idolatría. Y quiero comenzar declarando que no hay nada más grande ni más glorioso que Dios y su presencia en nuestras vidas. Amén. Y me gustaría leer ahí en el Salmo 16, comenzar por el Salmo 16, versículo número 4. Y dice ahí la palabra del Señor: se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Amén. Y en el libro de Jonás, el capítulo 2 y el versículo número 8, dice: los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos con una persona, uno, si está atento, se da cuenta de cuáles son sus ídolos, de cuál es su ídolo, ¿no? Porque de lo que está lleno el corazón, dice la palabra, habla la boca. Amén. Y a mí, por ejemplo, lo que más me gusta es que me hablen de Jesús. Quizás los verdaderos cristianos ya no nos arrodillamos delante de imágenes ni de muñecos, como en tiempos atrás quizás hemos hecho muchas veces. Por ejemplo, yo lo he hecho, ¿no?, anteriormente. Pero realmente en la iglesia, en la verdadera iglesia cristiana, hay muchos ídolos también. Amén. Ídolos que no son muñecos, que no son estatuas, pero ídolos que quizás se llaman trabajo, o ídolos que se llaman dinero, ídolos que se llaman, que pueden ser un negocio, una carrera universitaria, incluso la familia, tu hijo, tu casa, el coche. Hay infinidad de ídolos y un sinfín, de etcétera, ¿no? Y hay muchos cristianos que tienen que entender que para ver el cumplimiento de las bendiciones de Dios en nuestras vidas, primero tenemos que entronar a Dios en nuestro corazón. Primero hay que darle al Señor el lugar que le corresponde en nuestro corazón. El trono de nuestro corazón le corresponde a Él. Amén. Me gustaría leer ahí en Efesios el capítulo 3, del 17 al 19. Si quieren lo leemos todos juntos. Efesios 3, del 17 al 19. Dice la palabra del Señor: de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cementados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Él es el comienzo de nuestra vida y es el final de nuestra vida. Él es de quien nosotros hablamos. Amén. Él es por quien vivimos también. Y a Él y solo a Él le servimos. Amén. Nuestro corazón es indivisible. Así que tenemos que vencer esos obstáculos que muchas veces tenemos sin darnos cuenta que es idolatría. Amén. Y no permitamos que nadie ni nada ocupe el trono que Jesús tiene que ocupar en nuestros corazones. Amén. Hay una confusión muy grande en el mundo, inclusive entre los cristianos. Cristianos que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Y es referente a la idolatría. Y es que muchos se creen que la idolatría es solamente inclinarse ante un ídolo, ante una imagen. Pero como decía antes, hay que entender que hay muchos tipos de idolatría. Hay personas que tienen su ídolo guardado en forma de billetes. Amén. Hay personas que tienen su ídolo en forma de su novio, su novia, su pareja. Amén. Personas que incluso tienen a su ídolo durmiendo en la misma cama. Amén.
También personas que mandan a su ídolo al colegio por las mañanas. Y cualquier cosa o persona que robe la pasión, tu pasión por Jesucristo, cualquier cosa o persona que robe esa adoración, ese servicio y ese fervor a Jesucristo es un ídolo. Amén. Y hay que bajarlo de ese lugar de donde solo le corresponde estar a Jesucristo. Amén. Tenemos que dejar al mundo girar a su ritmo y que Dios sea el eje que haga girar nuestro mundo. Amén. Hay muchas personas que no sirven a Dios porque, por ejemplo, su esposo no le permite ir a una iglesia. Y como ejemplos de esos tenemos infinidad. Esos son ídolos. Amén. Estamos poniéndolos por delante de nuestro Señor Jesucristo, por delante del servicio al que hemos sido llamados. Y si me puede poner ahí la hermana Mateo 10, verso 37. Dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hay mucha gente que dice, es que mi trabajo, es que mi hijo, es que mi esposa, es que mi casa, es que este partido de fútbol. Ninguno de ellos va a estar parado delante de ti el día del juicio. Amén. No puede haber nada que se interponga entre nosotros y el Señor Jesucristo. Nada. Él es el único, Él es el primero. Él tiene que ser nuestro alfa, Él tiene que ser nuestro omega. Lo primero y lo último que tengamos en nuestra mente cuando nos vayamos a descansar. Es nuestro principio y es nuestro final. Es el centro de nuestra vida. Y muchos están vendiendo al Señor Jesucristo, lo están vendiendo por 30 piezas de plata, como se hizo en su día. Amén. Lo que pasa que estas 30 piezas de plata, la única diferencia es que para algunos esas 30 piezas es el trabajo, el ídolo del trabajo. Idolatran más al trabajo que a Jesús. Para otros puede ser su fama, puede ser su éxito. Para otros puede ser lo que decía antes, un partido de fútbol. Mucha gente antepone un partido de fútbol al ir a la iglesia, a congregarse. Amén. Y muchos son idólatras de cosas materiales y gastan dinero y dinero en muchas cosas, pero es mejor una mano llena con la paz y llena con la bendición de Dios que dos manos llenas de un espíritu afligido. Amén. Dice la Biblia en Juan 15:5 que alejado de Dios nada podemos hacer. Y así nada podemos hacer. Tenemos que comprender que Dios no va a rebajarse del lugar donde a Él le corresponde. Dios no va a bajar de categoría, aunque nosotros muchas veces queramos que baje, pero Él no va a bajar de categoría. Él es Dios. Y Él es el creador. Y vamos a leer ahí en Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Gloria al Señor Jesucristo. Él es el eterno, Él es el omnipotente. Él es el creador de todo, el sustentador, es nuestro soberano y el Dios de todo. El Señor de los cielos, de la tierra, incluso de lo de abajo de la tierra. Es el Señor de todo. Absolutamente nadie puede decir que no puede servir a Dios. Dios es mayor que cualquier ser humano. Entonces nadie puede decir que no podemos servirlo, porque Él es mayor que todos. Amén. No podemos amar ni a padre, ni a madre, ni a esposo, ni a esposa, ni a hijos, ni al trabajo, ni al negocio, ni a nada. Podemos amar más que a Dios porque Jesucristo es primero. Él es el único que nunca nos va a abandonar, es el único que nunca nos va a dejar. Y me pone ahí la hermana Josué, capítulo 1, el versículo número 5.
Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Él no nos deja, no nos abandona. La gente viene y se va. El dinero lo tenemos ahora y mañana no lo tenemos. Amén. El negocio quizás va bien ahora y luego no va bien. Pero el Señor permanece para siempre. Y ya va siendo hora, ¿no?, de que muchos lo entendamos, porque muchas veces parece que no lo entendemos. Y no se trata de que no tengamos una unidad familiar, o de que no tengamos un negocio, o de que no tengamos nuestros ahorros, o incluso que no tengamos nuestro ocio y nuestro entretenimiento, ¿no? Pero nunca al precio de poner a Jesucristo como segundo. Amén. Dios es el primero. Y tampoco devaluar nuestra pasión por Él. Nuestra pasión por Él lo que tiene que hacer cada día es aumentar, porque cada día nos vamos perfeccionando más en nuestra fe con Jesús. No podemos negociar nuestra relación con aquel que nos ha dado la salvación. No se puede negociar. Uno de los principales obstáculos que nos encontramos para recibir las bendiciones de Dios es cuando comenzamos a poner en el lugar de Dios cosas o personas que no deben estar ahí. Cuando levantamos un hijo, levantamos a nuestra esposa, o un negocio, o levantamos un muñeco, como están haciendo ahora. Cualquier cosa antes que al Dios vivo, tenemos que tener mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado, porque recordemos cómo Adán, en el principio, es posible que estuviera tan enamorado de Eva que con todo lo que Dios le había dicho, todo lo que Dios le había advertido, le había enseñado, prefirió escuchar a Eva. Amén. Y todos sabemos las consecuencias lamentables que vinieron después, y que a día de hoy seguimos pagando esas consecuencias. Y hoy hay muchos desobedeciendo a Dios por estar complaciendo a su ídolo. Hoy, ahora mismo, en estos días. Amén. Y me gustaría terminar ahí compartiéndoles en lo que el pastor, creo que era el lunes en la cadena de oración, leía en Jeremías 10, el verso del 3 al 8 y luego el 10, el versículo 10. Y lo leemos todos juntos, amén, para terminar. Y ahí dice la palabra del Señor, dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con la azuela. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan. Tienen que ser transportados, porque no andan. No les tengáis miedo, porque no pueden hacer mal, ni tampoco hacer bien alguno. No hay nadie como tú, oh Señor, grande eres tú, y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. Mas ellos aún son torpes y necios en su enseñanza de vanidades, pues su ídolo es un leño. ¿Y el 10? Pero el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Amén. Y tal como decía al principio, no hay nada más grande ni más glorioso que Dios y tener su presencia en nuestras vidas. Amén. Que Dios les bendiga y esta era la pequeña reflexión que yo quería compartirle. Amén. Gloria a Dios.